Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en este día. Les doy la bienvenida al taller de herramientas de gestión de riesgos y mejora continua para hospitales del IMSS Bienestar. El día de hoy vamos a abordar el módulo 2 con el tema de herramientas técnicas de los 5 porqués y el diagrama de Ishikawa, que esperemos que sea de gran beneficio para ustedes. Yo soy la doctora Abigail Mesa Chávez, subdirectora de Aseguramiento de la Calidad, y estamos en la División de Calidad y Certificación de la Unidad de Atención a la Salud. Muy bien, pues el día de hoy, como les comenté, abordaremos las herramientas de los 5 porqués y diagramas de Ishikawa. La agenda que abordaremos en los siguientes minutos son introducción técnica de los 5 porqués, también daremos algunos ejemplos y el diagrama de Ishikawa. Es muy importante en el marco de gestión de riesgos y la mejora continua en los hospitales del IMSS Bienestar, pensar con herramientas y pensar y trabajar con herramientas prácticas que permitan identificar la causa raíz de los problemas que afectan la calidad y seguridad de la atención médica. Dos de las metodologías más efectivas y accesibles para este propósito son la técnica de los 5 porqués y el diagrama de Ishikawa. Empezaremos con la técnica de los 5 porqués. Esta técnica fue creada por Sakichi Toyoda y es aplicada ampliamente en el sistema de producción de Toyota. En 1907, Sakichi Toyoda empezó a trabajar justamente con la automatización de los sistemas. ¿Qué fue lo que él identificó? Hijo de padres que se dedicaban el papá a la carpintería y la mamá a trabajar con los telares, él identificó el tiempo que su mamá invertía en la producción de las telas. Entonces creó un modelo que le ayudara a su mamá a trabajar más eficientemente en menos tiempo. Y justamente a raíz de esta creación con la que él empieza a elaborar un mejor sistema, se pregunta sucesivamente ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y ante un problema puede seguirse preguntando qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, hasta llegar a la causa raíz. Les quiero comentar que él se hizo inmensamente rico con esta producción en los telares, pero posteriormente él tenía el sueño de trabajar en la automotriz, en el área automotriz. Y entonces resulta que vende todo lo que había tenido, su empresa, y entonces, junto con su hijo, que les muestran en esta diapositiva, Kichiro Toyoda, hijo de Sakichi Toyoda, inspirado con su padre, crea la empresa Toyota. Sin embargo, muere el papá y el hijo es el que finalmente se hace cargo de esta empresa. Es así como nace esta técnica de los 5 porqués, que es una herramienta especialmente útil en el entorno hospitalario, que no la debemos de minimizar por simple que sea, porque su eficacia para analizar los incidentes de seguridad del paciente o las fallas en los procesos asistenciales es fácil de aplicar, sin requerir recursos adicionales ni herramientas tecnológicamente complejas. ¿Qué es esta técnica? Es la herramienta de los 5 porqués. Está basada en hacer preguntas acerca de un proceso o problema, considerando todos los aspectos de una posible causa hasta identificar de manera sencilla la raíz de ese problema. La herramienta indica 5 veces la pregunta. ¿Por qué? Ya que gracias a observación y a experimentación se define qué es el número de interacciones necesarias para llegar a un resultado adecuado. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Es analizar las causas que tienen como objetivo identificar la causa final, la causa raíz, la que está provocando esto, de un problema determinado, forzando al equipo a considerar todos los factores posibles que puedan encontrarse. ¿Cuáles son los beneficios? Encontramos varios. Entre ellos, permite identificar de manera rápida la causa raíz de un problema. Eso es muy importante porque generalmente en los hospitales tenemos muchas cosas que hacer y entonces esta herramienta es de fácil y rápida aplicación.
También nos ayuda a identificar de varias causas en donde a menudo la respuesta al último por qué va a ser la causa raíz. Si se soluciona la causa raíz, puedes acabar también con las otras causas encontradas. Y también nos ayuda a ganar tiempo y ahorrar energía innecesaria o mal canalizada. La pregunta entonces será, ¿cuándo voy a utilizar esta herramienta? Es ideal para identificar la causa raíz de un problema específico. Se utiliza también cuando el problema no se presenta frecuentemente y tiene gran impacto en la atención del paciente. Es importante y necesario que se tenga el conocimiento del problema para aplicar esta técnica. También se puede utilizar cuando hay que diagnosticar la causa raíz de un problema con el objetivo de solucionar conflictos, cuando tenemos algunos conflictos ahí con los colaboradores, y también es muy útil para la toma de decisiones. ¿Qué requerimos? Se requiere contar con un equipo multidisciplinario con alto conocimiento del problema que va a ser analizado. El equipo debe estar formado entre 3 a 5 personas implicadas en la problemática de la unidad. Y una persona va a ser la que guíe el uso de esta herramienta. Entonces, estamos hablando que máximo 6 personas pueden estar integradas a este equipo de trabajo para realizar esta técnica. Vamos paso a paso. 1. Identificamos el problema. Ustedes vayan identificando si tienen algún problema que les esté ocasionando muchos dolores de cabeza. 1. Identificar el problema. La redacción del problema incluye al menos los siguientes elementos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Dónde está sucediendo? ¿Cuándo sucedió? O si sigue actualmente sucediendo. ¿Quién está implicado y cómo es que está sucediendo? 2. Pregunta el porqué del problema identificado. 3. Preguntar nuevamente el porqué de la respuesta de la primera pregunta. 4. Preguntar sucesivamente el porqué de las respuestas hasta encontrar la causa raíz. Analizar la información obtenida y realizar un plan de acción para solucionar el problema. Entonces aquí les pongo en este gráfico el problema y empezamos a identificar por qué, hasta encontrar la causa raíz del problema. Aquí les pongo un ejemplo. Largo tiempo de espera en urgencias para el ingreso de los pacientes en hospitalización. En muchos lugares donde hemos ido a hacer las visitas, encontramos que el servicio de urgencias está congestionado y no sabemos por qué los pacientes no suben a hospitalización, aquel paciente que así lo requiera. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué? Y entonces nos dicen que la asignación de camas es tardada en el área de hospitalización. ¿Por qué sucede esto? Porque en el área de hospitalización la mayoría de camas están ocupadas. ¿Por qué? En el área de hospitalización se desconoce la salida de los pacientes. ¿Por qué? No se realiza la gestión de camas. Y entonces encontramos que no existe un procedimiento definido ni implementado para la gestión de camas. Vamos a ver otro ejemplo. Un brote de infección por clostridioides difíciles en un hospital general. Sabemos que esta problemática es muy importante en los hospitales, sabemos los grandes costos que esto lleva, tangibles e intangibles, y bueno, en este hospital general tenemos esta presencia de clostridioides que ha permanecido por varios meses. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué ocurrió? Se presentó un brote intrahospitalario, infección por clostridioides difficile, con 86 casos confirmados. Vean la magnitud del problema. Y se documentaron 9 defunciones, alcanzando una letalidad
del 10.4%. Vean qué problema tan grave existía en este hospital. Y una tasa de ataque mayor al 50%. Aquí ya vemos la magnitud del problema. Segundo paso, ¿por qué? Porque hubo transmisión cruzada en varios servicios. Entonces, no solo fue un servicio en este hospital tan grande y hubo contacto con esporas entre pacientes y áreas. También se identificaron superficies y equipos que permanecieron contaminados con las esporas. Hubo un aumento de la presión selectiva por antibióticos de amplio espectro. La tercera pregunta, ¿por qué? Deficiencias en higiene de manos y aislamiento. Hablábamos de la transmisión cruzada. Limpieza y desinfección inadecuada. Uso inapropiado de antimicrobianos. Manejo deficiente de las excretas y de la ropa. Todo esto contribuyó a esta transmisión cruzada que habíamos identificado en la primera pregunta. Y esto generó estancias hospitalarias prolongadas. Este problema se hizo muchísimo mayor. La cuarta pregunta, ¿por qué? No existían protocolos estandarizados ni supervisión efectiva. Había falta de insumos necesarios en áreas críticas, en toda esta área de hospitalización, y la capacitación era insuficiente. Además de saturación de los servicios hospitalarios, por lo que ya habíamos comentado anteriormente. Vamos a la quinta pregunta. ¿Por qué? Que en general, después de haber contestado todas las preguntas anteriores, identificamos la causa raíz. El sistema institucional de prevención y control de infecciones, conocido mejor como PCI, estaba débil. Ausencia de gobernanza clínica efectiva, tanto el CODECIAS, el Comité para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, como PROA, el Comité para Antibióticos. Falta de recursos, indicadores y mecanismos de supervisión, lo que impidió garantizar prácticas seguras y sostenidas. Vean ustedes qué importante era identificar la causa raíz del problema. Recordemos que esta técnica de los 5 porqués nos sirve para identificar de manera rápida y complementaria cuál es la causa raíz, a pesar de que sea un problema muy complejo como lo vimos aquí. El problema era mayúsculo, ¿por qué? Pues porque estaban implicadas ya vidas de pacientes. Esto incrementa, por supuesto, los costos y va generando una serie de problemas mayores. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es el diagrama de Ishikawa. Esta fue desarrollada por el doctor Kaoru Ishikawa en la década de 1960. Este diagrama permite visualizar de manera estructurada las causas potenciales de un problema, además de que nos ayuda a agruparlas en categorías como método, mano de obra, materiales, maquinaria, medio ambiente y medición. Ahorita la vamos a ver con mayor eficacia. El doctor Kaoru Ishikawa era químico industrial japonés, pero se fue especializando y trabajó como profesor de la Universidad de Tokio. Fue un experto en control de calidad. Se le conoce además como el primer estadista en Japón. En el contexto hospitalario, la aplicación de esta herramienta con los equipos multidisciplinarios nos van a ayudar a identificar las causas que contribuyen, ya sea a eventos adversos, a fallas en procesos clínicos o también a deficiencias en infraestructura o insumos, promoviendo así el análisis colectivo y la toma de decisiones, muy importante, basada en evidencia.
Este diagrama también es conocido como análisis de causa y efecto, como espina de pescado, que seguramente a ustedes se les hace muy, muy conocido. Este nombre es debido a la forma gráfica que tiene, que la vamos a ver a continuación, y busca el factor principal de los problemas a analizar. Aquí les muestro ya la espina de pescado. Es una representación gráfica con el objetivo de identificar las causas de un problema, como lo habíamos comentado, para categorizarlas en factores que contribuyan a este. Se utiliza para identificar las posibles causas de un problema y categorizarlas en factores que contribuyan a este. Aquí les pongo el diagrama, que en verde podemos identificar las causas y en oscuro podemos identificar el efecto. Ajá. Y pues bueno, muy gráficamente es unas espinas de pescadito. El objetivo principal de esta herramienta es buscar analíticamente las causas de un problema determinado. Nos permite categorizarlas en posibles factores que contribuyen a ese problema. La utilización de esta herramienta en la atención a la salud es de gran utilidad, ya que permite la toma de decisiones para las acciones correctivas a pesar de la búsqueda y análisis de causas del problema. La pregunta es, ¿cuándo la utilizo? Se utiliza cuando se han identificado un problema y que se desea realizar un análisis de causa con mayor profundidad. Y posteriormente estaremos generando estrategias. También acciones que permitan contener, corregir o prevenir el problema en un futuro. Esta herramienta es útil también, uno, para organizar y estructurar una sesión de lluvia de ideas. Dos, para presentar inmediatamente ideas organizadas en distintas categorías. Y tres, para buscar los caminos que nos pudieron llevar a un error. Debe conformarse un equipo de trabajo para el análisis de esta herramienta. Se requiere contar con este equipo multidisciplinario con alto conocimiento en el tema e involucrado directamente en el problema que se analiza. ¿Por qué? Porque lo deben de conocer a profundidad. Se recomienda que este equipo no supere a más de 8 integrantes. Es importante que si el problema está identificado en cirugía, los que estén integrando este equipo sean del team quirúrgico. Si el problema es administrativo, ¿a quién tendríamos que integrar? Justamente a los administrativos. Pero si el problema está muy enfocado a procedimientos de enfermería, también debe de buscarse al team de enfermería. ¿De acuerdo? Hay veces que dentro del team, a pesar de que esté localizado en un servicio, debemos integrar a la parte administrativa, conservación, dependiendo el tipo de problema que estemos identificando. Ahora bien, vamos paso a paso para conocer y aplicar esta herramienta. 1. Identificar un problema o efecto. Es importante que al identificar el problema sea un solo problema específico. Posteriormente podremos abordar esta espina de pescado con otros problemas. Y se deberá considerar contestar al menos las siguientes preguntas para la redacción del problema. Es muy importante, como lo hemos comentado ya en este taller, que la redacción sea muy precisa. Vamos a contestar. ¿Cuál es el problema o efecto específico? ¿Dónde se presenta el problema o efecto? ¿Cuál es la consecuencia inmediata que genera el problema o efecto? ¿A quién le genera el problema o efecto? ¿Y cómo se genera el problema? ¿De acuerdo? Continuamos con el paso 2. Dibujar y marcar las espinas principales que representan el input o la entrada principal. Categorías de recursos o factores causales. Usualmente utilizamos las 6 M's. ¿Cuáles son? Mediciones,
materiales, método, medio ambiente, mano de obra y máquinas. Para procesos administrativos o de oficina, vamos a colocar 4 P's, dependiendo de la gravedad del problema que tengamos. Si es para procesos administrativos, dijimos que vamos a utilizar este más corto, que son de 4, políticas, personal, procedimientos y procesos. 3. Vamos a realizar una lluvia de ideas de las causas principales con el equipo de trabajo. Ellos que están en la operación van a poder identificar perfectamente en cada espina qué es lo que está sucediendo. Vamos a preguntar, ¿qué pudo haber pasado en cada una de las ramas para encontrar las subcausas? Seguir preguntando, ¿por qué? Ya lo vimos en la herramienta anterior, que es los 5 porqués. Aquí lo podemos utilizar perfectamente hasta encontrar la causa. Enfocarse en las ramificaciones que tienen un mayor impacto en el problema y que contengan las principales causas que originaron este. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el ejemplo anterior que veíamos acerca de la presencia de los brotes, de este brote por clostridioides, que fue un problema muy importante, ya lo decíamos, una tasa de letalidad muy alta y una tasa de ataque también muy elevada. La primera, métodos, que pueden ser también políticas, procesos o protocolos. ¿Qué sucedía? Pues no existían los protocolos. Nadie sabía cuál era lo que tendría que realizar. Realizaba el equipo el turno de la mañana, un protocolo, el de la tarde otro, el de la noche no sabía que se tenía que realizar un protocolo. Había fallas organizativas. ¿Qué pasaba? Los de personal, el personal de limpieza no estaba, de limpieza e higiene, no estaba enterado de que ese paciente tenía que llevarse un proceso adecuado para la limpieza de estas áreas. Cuando el paciente tenía que trasladarse a otra unidad, por ejemplo, a un estudio, a una tomografía, no se realizaba esta comunicación tampoco, allá de la organización, al no haber la comunicación, y entonces el paciente que era trasladado lo trataban como cualquier otro paciente sin clostridioides y esto permitía que las esporas se quedaran en ese lugar. No llegaba el personal de limpieza a hacer justamente el proceso de desinfección adecuado y entonces es por eso que las esporas a través de la contaminación cruzada se diseminaron. Había falta de procedimientos escritos, como les decía, los de la mañana trabajaban una cosa, los de la tarde otra y los de la noche. Y los de los fines de semana se agravaba el problema. Este establecimiento de salud no utilizaba la matriz de riesgo, que como es tema de este curso taller, vamos a poder realizarla, revisarla y aplicarla. Y por supuesto, pues no había proyectos de mejora. En la siguiente espina vamos a encontrar toda la parte del personal, la capacitación, las competencias. Y entonces, pues la capacitación era insuficiente. Si bien el personal de enfermería, la mayoría sabía qué era lo que se tenía que hacer, pues muchos otros no. Por ejemplo, inclusive los médicos en formación desconocían qué era lo que tenía que realizarse, cómo hacer el diagnóstico temprano. El desconocimiento de las precauciones por Contacto Plus. Como ustedes saben, para este tipo de diagnósticos se debe de colocar una tarjeta en la entrada de la puerta del paciente, como lo marca la norma 045, que es una tarjeta de Contacto Plus, en donde se identifica paso a paso qué es lo que se tiene que realizar una vez hecho la sospecha o el diagnóstico de estos pacientes. Había una deficiente cultura de seguridad y liderazgo. Vamos a ver qué es lo que pasó con otra espina a la cual se le denominó gestión.
Deficiencias gerenciales, como lo vimos en la causa, en los 5 porqués. La deficiencia general del Comité para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, que estaba desarticulado. Había una baja participación de los comités, para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud, y no se implementaban adecuadamente los procesos los procesos de supervisión y de intervenciones sugeridas. Vamos con otra espina. Ambiente. La infraestructura. ¿Qué es lo que pasaba con el entorno? Pues se identificaron faltas de puntos de lavado funcionales. Recordemos que cuando se da este diagnóstico, la utilización de alcohol gel no es suficiente, no es lo adecuado, y forzosamente cada personal de salud, el familiar y el paciente deben de estarse lavando las manos. Entonces, estos puntos de lavado que eran muy importantes tenían que estar justamente equipados para que se lleve a cabo el proceso adecuado de lavado de manos. Deficiente limpieza y desinfección y manipulación de cómodos. Si estamos diciendo que el clostridioides es justamente esta espora que se mantiene y que se elimina en heces, ¿qué es lo que sucede? Si los cómodos no se lavaban ni desinfectaban adecuadamente, y ese cómodo lo tenía que utilizar otro paciente que no tuviera clostridioides, pero que sí era vulnerable, con sistema inmunológico comprometido, que es también lo que pasaba, se pasaban las esporas. Entonces, una situación muy, muy, muy importante. Los equipos averiados de mantenimiento y vamos a otra espina, equipos, tecnología, mantenimiento. Aquí, falta de mantenimiento y supervisión en lavandería. La ropa que estaba contaminada y que debe de tratarse como tal. El personal de enfermería debe de llevar todo un proceso en estos casos, pues este proceso no era llevado a cabo y entonces se revolvía la ropa. También falta de insumos, esterilización, indicadores biológicos, jabón enzimático. También se identificaron equipos mal desinfectados, la ropa contaminada, otro tipo de ropa, además de la de cama. Y vamos con otra espina, materiales, insumos y su calidad. La insuficiencia de equipos de protección personal. Recordemos que en esta precaución, cuando se aplica, debe de ponerse un equipo de protección personal, tanto el personal de salud como el familiar que acude a visitar a este paciente. La falta de insumos para higiene de manos, muy importante, y la inadecuada provisión de materiales de limpieza y desinfección. Todo esto debe de estar presente, debe de estar presente para evitar una infección de clostridioides, y es muy, muy importante que a través de esta herramienta se identificaron todas y cada una. Y de aquí lo que procede es priorizar y realizar el seguimiento para atacar el problema. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es una evento adverso que se identificó como la primera causa de eventos adversos en un hospital general del país. Entonces decíamos que están las 6 M's, y ¿qué es lo que sucedía? Pacientes con úlceras por presión que se complican y que prolongan la estancia hospitalaria hasta 180 días, o su complicación y finalmente la muerte del paciente. Entonces vamos a realizar este ejercicio nuevamente de identificar las 6 M's. El medio ambiente, pues este hospital se encuentra también en un lugar muy caluroso, y por supuesto la temperatura no ayudaba para el control. El hospital requiere aire acondicionado y no lo tenía. Entonces también el medio ambiente con humedad,
la falta de ayudas visuales y también la estancia hospitalaria. Vamos a otra espina que se identificó. La máquina, o en este caso no estamos hablando de máquinas, sino de pacientes, pues tenemos pacientes con movilidad reducida, pacientes que no pueden movilizarse adecuadamente o pacientes con inmovilidad prolongada por su patología de ingresos al hospital. O también pacientes con algunas otras comorbilidades, diabéticos, insuficientes renales, pacientes vulnerables como la edad, sobre todo pacientes adultos mayores. También el estado neurológico del paciente, si es un paciente que no puede movilizarse por sí solo o que está sedado. Y también identificamos que muchos de estos pacientes que están ahí en la sala de hospital los dejan por el abandono. Entonces no existe nadie que esté al pendiente de estos pacientes. En cuanto a la espina de materiales, bueno, pues no hay un presupuesto asignado para la compra del material que se requiere. Ya cuando el diagnóstico está realizado, debe de contarse con colchones de presión alterna, con cojines. También la falta de señalización de cada cuánto debe de movilizarse este paciente y también, pues, falta de comunicación aquí para que se pueda conseguir todo esto, este tipo de materiales. Vamos a ver la siguiente espina, que es la mano de obra. Aquí, pues, falta capacitación en la valoración de la escala de Branden o de Branden-Q. La escala de Branden es aquella que se tiene que realizar para ver, se da una puntuación para saber qué tanto riesgo tiene el paciente para adquirir una escala, una úlcera por presión, y en la escala de Branden-Q se ocupa para los niños. También, pues no existe la supervisión, no hay esta supervisión adecuada para que se lleve a cabo la movilización de los pacientes y los familiares también, pues no estaban capacitados, no identificaban la necesidad de movilizar al paciente y muchos de los familiares, pues apáticos. En cuanto al método o procesos, bueno, no se encontraban definidos, no había una identificación de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que valorar desde el ingreso del paciente. Cuando tenemos pacientes vulnerables, hay pacientes que sin la movilización en 24, 48 hasta 72 horas ya tenemos una úlcera presente. También hay falta de seguimiento de los indicadores y no se encontraba estandarizado el proceso desde que el paciente llega al servicio de urgencias y luego cuando pasa a hospitalización. La última espina de pescado, que serían las mediciones, bueno, no se realizaba justamente esta valoración que debe de realizarse en pacientes vulnerables cada 2 horas, no había valoraciones, la falta de interés en la escala y la falta de indicadores. Cuando nosotros preguntamos al personal qué es lo que estaba sucediendo, el personal tenía más este enfoque curativo que preventivo. Entonces, a través de esta espina de pescado nos ayudó justamente a dar el valor a cada causa y poder atacarla de esta manera. Solo para comentarles que cuando se realizó esta espina de pescado, tuvimos que llamar a diferentes personales, tanto médicos, personal de enfermería, para que participaran en identificar qué es lo que estaba sucediendo. Después ya se realizó toda una estrategia para poder disminuir este problema. Y les quiero comentar que el resultado fue muy bueno, se mejoró considerablemente, se realizaron ya las valoraciones para con la escala de Branden y la movilización de los pacientes. Entonces, también importante cambiar de una cultura con el enfoque pues ya curativo a lo preventivo. Entonces, movilizar al paciente, por ende, disminuyó la estancia prolongada, como les comentaba, había casos que por la complicación de las úlceras por presión, requerían hasta 180 días de sobreestancia hospitalaria, porque ya no era una lesión
pequeña, sino una lesión mayúscula, y entonces se logró disminuir estos tiempos tan prolongados de estancia por la movilización, por la identificación del riesgo que tenía cada paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a analizar otra espina de pescado. En este caso, también por uno de los eventos adversos de un hospital, se identifica como primera causa la multipunción. En este caso, tenemos otra vez nuestras espinas de pescado y podemos ver en medio ambiente, pues el área poco iluminada, las distracciones que a veces el personal que realiza la función para la canalización de un acceso periférico. En los métricos, la falta de documentación en procesos invasivos, la carencia de censos. En el equipo médico vemos la falta de experiencia del personal, la capacitación. En el personal de salud vemos la falta de capacitación, tenemos gente muy joven que está ingresando a laborar en los hospitales, la inseguridad para realizar una función y el cansancio también de los trabajadores de la salud. En cuanto al método, podemos ver la falta de valoración previa al realizar la inserción de los catéteres y la técnica inadecuada y la falta de seguimiento de protocolos. En cuanto a material e insumos, se identificó la falta de material y las agujas o catéteres inadecuados o con problemas en el material de cada uno de estos dispositivos. Aquí vale la pena comentar que al ser uno de los eventos adversos más notificados, el que llevaba el número 1 de notificación, era muy importante identificar en este hospital qué es lo que estaba sucediendo. Y como les comento, después de haber trabajado esta espina de pescado, este diagrama de Ishikawa, lo que se procedió es a realizar ya una estrategia y complementarla con las siguientes herramientas que ustedes van a ir viendo en este curso taller. Vamos a continuar ahora con un ejemplo administrativo. Y el problema que se identifica es el expediente clínico que no cumple con los lineamientos de la norma oficial mexicana. Este puede ser, dependiendo del enfoque que tengamos, un proceso administrativo o un proceso clínico, dependiendo de cómo lo quieran revisar. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista administrativo, que habíamos dicho que aquí vamos a aplicar solo 4 espinas con las 4 P's, que es personal, procesos, procedimientos y políticas. Vamos a ver este ejemplo que se abordó en este caso como problema administrativo. En cuanto al personal, pues se identifica la falta de compromiso, la falta de comunicación para poder llevar a cabo el completo acomodo del expediente y la falta de integración. En los procesos, pues no se encontraban definidos, la falta de comunicación, efecto de la falta de definición de roles. En procedimientos, pues no había indicaciones, no hay procedimientos completos, claros y sencillos, y falta aclarar los roles y las responsabilidades de cada uno. Y en cuanto a las políticas, en este caso se identifica que definitivamente no había. Entonces, se le da el valor a cada espina de pescado y entonces se trabajará en la estrategia con las siguientes herramientas que ustedes estarán identificando en este taller, ¿de acuerdo? Para poder abordarlos. Finalmente, les quiero decir que son 2 herramientas muy sencillas, pero no por sencillas son simples, son muy poderosas. Nos sirven para fortalecer la gestión de la calidad en los entornos hospitalarios. Son 2 herramientas que podemos utilizar de manera muy fácil. Su uso permite al personal identificar la causa raíz, como lo vimos en estos ejemplos, y analizar los problemas de manera estructurada y fomentar la reflexión colectiva. Estas metodologías promueven el desarrollo de habilidades analíticas, comunicativas y colaborativas esenciales para el trabajo en equipo y la implementación de proyectos de mejora continua.
orientados, por supuesto, a brindar seguridad en la atención de los pacientes y la eficiencia institucional. No me queda más que agradecerles la atención prestada a esta presentación. Les dejo mis datos de contacto, de correo electrónico y estamos a la orden. Muchísimas gracias.